Un ingeniero chino fue condenado a 4 meses de cárcel por robar secretos comerciales de Apple. Cometió el crimen justo antes de intentar huir a China. El director del FBI advierte que China tiene posicionadas un gran número de armas informáticas dentro de infraestructuras críticas estadounidenses, preparadas para atacar cuando el momento lo requiera. Hoy nos sumergimos en una de las últimas tendencias entre los jóvenes chinos. Le dicen quedarse tranquilos. ¿Por qué cada vez más jóvenes optan por abandonar sus trabajos corporativos? Conocemos a Chu Yi y descubrimos por qué cambió su modo de vida. Según un análisis, el PBI real de China para 2023 debería ser inferior al 1%. Algunos incluso estiman cifras negativas. Hablamos con un experto en economía china. La confianza en la economía china sigue bajando. La inversión extranjera directa en el país llegó a su punto más bajo en 30 años. China está suplicando a Estados Unidos, por favor vuelve, y al resto del mundo, por favor vuelvan. Guardacostas chinos fueron sorprendidos otra vez entrando en aguas controladas por Taiwán, pero fueron expulsados por patrullas taiwanesas. 18 legisladores republicanos instan al presidente Joe Biden a abandonar TikTok, una aplicación prohibida en los dispositivos del gobierno estadounidense por motivos de seguridad nacional. La campaña de Biden se unió a la plataforma de propiedad china para llegar a los jóvenes estadounidenses. Y legisladores estadounidenses están impulsando un nuevo proyecto de ley para hacer frente a las amenazas de China dentro del sector de la biotecnología, con 4 empresas chinas en el punto de mira de posibles sanciones. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Hoy empezamos por Apple y un robo de secretos comerciales sufrido por la compañía. Un ex ingeniero de la empresa fue condenado a 4 meses de cárcel por sus acciones. El ex ingeniero llamado Chang Xiaolong trabajó en el proyecto de vehículos de conducción automática de Apple a partir de 2015 y diseñó placas de circuitos para el programa. 3 años después dejó su trabajo para unirse a la empresa automovilística china XPeng. Pero 3 días antes de dejar Apple, la actividad de Chang en la red de la empresa se multiplicó. Su actividad en Internet en esos 3 días superó la de los 2 últimos años juntos. Fue entonces cuando Apple sospechó y puso en marcha una investigación. Descubrieron que Chang descargaba material altamente confidencial y planeaba vendérselo a la empresa automovilística china. Robó un disco duro, placas de circuitos y un servidor, además de documentos sobre la ingeniería que había detrás de las placas. Chang fue detenido en 2018 en un aeropuerto antes de que pudiera subir a un avión y volar de regreso a China. Ahora se enfrenta a 4 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada y una multa de más de $146.000. Pero el caso de Chang no es el único. Con anterioridad, otros 2 ex ingenieros de Apple también fueron acusados de robar secretos comerciales. Uno de ellos huyó a China y otro intentó huir, pero no lo consiguió. Su caso sigue en marcha en un tribunal de California. Pero por otra parte hay muchos ciudadanos que están intentando huir de China. Incluso es parte de una tendencia o movimiento que se llama simplemente así, huir. Estos escapes tienen que ver con las numerosas tragedias humanitarias que ocurren dentro del país. Y por eso el régimen comunista chino quiere salvar a toda costa las apariencias. Vea usted mismo los detalles y las odiseas que viven los ciudadanos chinos en su propio país ingresando al enlace que dejamos aquí arriba. Estados Unidos se enfrenta a una continua y grave amenaza y el director del FBI, Christopher Wray, advirtió una vez más que el país está en peligro de ciberataques desde China y que la infiltración china está alcanzando un punto crítico nunca antes visto. China no se asocia, amedrenta, y lo hace a todos los niveles, desde particulares a empresas y organizaciones, pasando por gobiernos. En una intervención en la conferencia sobre ciberseguridad celebrada en Múnich el jueves, Wright afirmó que Estados Unidos
está viendo cómo China acumula armas ocultas en infraestructuras críticas de Estados Unidos, y explicó que estas armas están preparadas para atacar cuando el régimen chino decida que es el momento adecuado. Wright también mencionó una operación de piratería informática china recientemente desarticulada por el FBI. Piratas informáticos chinos irrumpieron en las redes informáticas de algunos de los principales sistemas de agua, energía y transporte de Estados Unidos, y mantuvieron ese acceso durante al menos 5 años. Este acceso les daba la posibilidad de interrumpir el suministro de agua y la gestión de la energía en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses afirman que ya cortaron el acceso de los piratas informáticos chinos a los sistemas, pero advirtieron que los piratas están buscando nuevas formas para volver a entrar. El programa de piratería informática de China es mayor que el de todas las demás naciones importantes juntas, y esa ventaja de tamaño solo se magnifica porque la RPC utiliza inteligencia artificial, construida en gran parte sobre innovaciones robadas y datos robados para mejorar sus operaciones de hacking, incluso para robar aún más tecnología y datos de inteligencia artificial. RPC son las siglas de República Popular China, el nombre formal del país. Roy instó al Congreso a invertir más en sus capacidades cibernéticas para disuadir las ciberamenazas de China. En la actualidad, los piratas informáticos chinos superan en número al personal cibernético de Estados Unidos en una proporción de 50-1. Naciones insulares del Pacífico escribieron al Congreso de Estados Unidos pidiendo a los legisladores que aprueben fondos de ayuda económica. La necesitan urgentemente, pero la financiación viene retrasándose desde hace meses. Estas naciones son Palau, Micronesia y las Islas Marshall. Están situadas en lugares estratégicos del Pacífico. Tener influencia en estos lugares podría resultar crítico en tiempos de guerra, y Beijing viene trabajando para ampliar su control en la región. China firmó un pacto de seguridad con las Islas Salomón en 2022 y el acuerdo hizo saltar las alarmas en Occidente porque podría allanar el camino para una base militar china en la isla a solo 1.600 kilómetros de la costa de Australia. Para contrarrestar las incursiones de Beijing, Washington firmó un acuerdo con 3 naciones el año pasado. En virtud del mismo, Estados Unidos proporcionaría apoyo financiero y a cambio Estados Unidos puede impedir que otros países entren en sus aguas. El programa se denomina Pactos de Libre Asociación o COFA. Colaboradores del Congreso dijeron que están buscando la manera de aprobar la financiación, pero no hay garantías. En estos momentos, Micronesia y las Islas Marshall no reciben ningún dinero y Palaos recibe un pequeño aporte de Estados Unidos, pero expira en septiembre. Los líderes del Pacífico afirman que el retraso está generando incertidumbre. Al mismo tiempo, China presiona a estas naciones para que reduzcan su ayuda a Taiwán. Chu Yi es una de muchos jóvenes chinos que ante la disminución de la perspectiva de empleo por la desaceleración económica, optan por quedarse tranquilos. Un término usado en China para describir a las personas que trabajan lo justo para mantenerse y aprovechar su tiempo libre en hacer algo que les gusta. Miremos de qué se trata esta nueva tendencia. Chu Yi trabajaba en una empresa de moda, pero la dejó al cabo de 2 años para hacerse tatuadora, porque odiaba a su jefe y a menudo tenía que trabajar horas extras. Esta joven de 23 años forma parte de una tendencia más amplia en China llamada quedarse tranquilo, término utilizado para describir a las personas que trabajan lo justo para poder dedicar más tiempo a lo que les gusta. Chu trabaja ahora solo un día a la semana desde casa para una empresa de viajes y pasa el resto del tiempo practicando tatuajes como parte de un aprendizaje de 6 meses. Antes, cuando trabajaba, me levantaba a las 8 todos los días y llegaba a casa a las 10 de la noche. Todos los días trabajaba delante del ordenador durante 8 o incluso 10 horas. Como mi postura era incorrecta, enseguida empecé a tener problemas en el hombro y también me dolía mucho la columna. Luego, con las interminables horas extra y las reuniones, se me cansaba mucho la mente.
Hay unos 280 millones de jóvenes chinos que como Chu nacieron entre 1995 y 2010. Y las encuestas muestran que esta generación Z es la más pesimista de todos los grupos de edades del país. No hay datos sobre cuántos jóvenes chinos están optando por abandonar los empleos corporativos, pero a medida que la economía se ralentiza, los jóvenes se enfrentan a perspectivas laborales cada vez peores. En junio de 2023, la tasa de desempleo juvenil de China alcanzó un máximo histórico del 21%. Y el salario medio esperado para las nuevas contrataciones en 2023 cayó en 38 ciudades claves, la peor caída desde al menos 2016, según una plataforma de contratación online. Todo esto plantea un desafío clave en la formulación de políticas para el presidente chino Xi Jinping. Yun Chou es profesora adjunta de Sociología en la Universidad de Michigan y nos dijo lo siguiente. En el contexto de China, es imposible pasar por alto un sentimiento de pesimismo que subyace en estas tendencias. China experimentó una enorme expansión educativa en las últimas décadas, y para los jóvenes de hoy, obtener una educación universitaria para poder conseguir un trabajo sigue siendo un cierto tipo de obviedad. Sin embargo, lo que estamos observando es que la economía china se ralentiza y las perspectivas del mercado laboral siguen siendo sombrías. Se trata, pues, de un profundo desafío para los jóvenes que tratan de encontrar su lugar en el mundo y aspiran a la movilidad social. Chu y muchos otros como ella están optando por dar prioridad a su propio bienestar e intereses frente a la vida empresarial. Y ella dice que ahora es mucho más feliz. Ahora mismo estoy mucho más satisfecha. Creo que tomar mi salario actual y varios miles de yuanes que ahorré de mi trabajo anterior y emplearlos en mi propio tiempo para hacer cosas que me hacen feliz, creo que, para mí, merece la pena. Profundizando más en la situación económica de China, como casi todos los indicadores económicos del país están bajando drásticamente, algunos expertos estiman que el PBI del año pasado probablemente cayó por debajo del 1%, o incluso pudo llegar a ser negativo. Pero estas estimaciones se contrastan fuertemente con la cifra oficial de Beijing, que dice que su PBI creció un 5%. Frank Xie, profesor de marketing en la Universidad de Carolina del Sur, Aiken, y experto en economía china, nos explica qué puede estar pasando. China está perdiendo fuerza en la mayoría de las partes críticas de su economía, desde el consumo interno, las importaciones y exportaciones y el mercado inmobiliario, hasta los mercados de valores. A esto se suma la elevada tasa de desempleo juvenil que los expertos calculan que supera el 40%. Ahora bien, el PBI es un índice que está diseñado para medir el crecimiento económico de los países y basándose en eso, el profesor Jie nos dijo lo siguiente. Mi estimación es que la economía china está probablemente en recesión, al menos 4 o 5%. Y Ye no es el primero que da una estimación tan audaz sobre el PBI de China. Xu Chenggan es investigador principal del Centro de Economía e Instituciones de China de la Universidad de Stanford. Según sus observaciones, también es muy probable que el PBI se sitúe por debajo del 1%. Y en Japón, una agencia de noticias pronosticó que el PBI de China estaría entre -2 y -3,2. Xie dijo que es difícil convencer a la gente de que la economía de China no tardará en recuperarse, añadiendo que el desacoplamiento de Occidente con China es una tendencia que parece irreversible. Creo que si la situación económica sigue empeorando, indudablemente terminará por afectar al sistema político de China. El régimen comunista chino tiene un largo historial de manipulación de las cifras. La desconfianza de los inversores extranjeros en China pareció aumentar el año pasado, y el dinero ya no fluye como lo hacía antes. Nuevas cifras revelan que la inversión extranjera directa en el país cayó a su nivel más bajo en 30 años. Según la Administración Estatal de Divisas de China, la inversión extranjera directa en el país, o FDI, cayó más del 80% el año pasado, en comparación con 2022.
El año pasado ascendió a solo 33.000 millones de dólares. China viene luchando para reactivar su economía tras la pandemia, pero el país se enfrenta a una crisis inmobiliaria, a una debilidad de demanda interna y encima a una desconfianza cada vez mayor de los inversores. Además, las empresas extranjeras están disminuyendo sus operaciones en China desde que el régimen comunista empezó a recrudecer las normas de seguridad nacional y a tomar medidas enérgicas contra el espionaje. A las empresas se les preocupa cómo Beijing pueda aplicar estas leyes y otras políticas. Todas estas incertidumbres hacen que cada vez más empresas extranjeras se planteen diversificar sus cadenas de suministro o abandonar China por completo. Y con una elevada tasa de desempleo, la economía china podría resentirse a mediano y largo plazo. La inversión extranjera directa significa comprar acciones sustanciales en una empresa extranjera o adquirirla para ampliar sus operaciones. Y este tipo de inversión es importante porque establece conexiones duraderas entre las economías. Este fin de semana el director del FBI lanzó una advertencia sobre los ciberataques chinos y lo peligrosos que podrían resultar para infraestructuras estadounidenses. Es la segunda advertencia de este tipo que hace en pocos días. En la conferencia de seguridad de Múnich, los jefes de inteligencia de distintos países se centraron en la guerra de Ucrania y Oriente Próximo, pero el director del FBI, Christopher Wray, instó a que no dejaran que China escapara a su foco de atención. Según Wray, Estados Unidos está centrado como un láser en los esfuerzos de China por introducir software malicioso en las redes e infraestructuras informáticas estadounidenses y lo calificó como una amenaza real. Añadió que la ofensiva del Partido Comunista Chino contra las infraestructuras estadounidenses es de una escala mayor de lo que se vio antes. El año pasado se reveló que una red de piratas informáticos chinos permanecía latente dentro de infraestructuras estadounidenses y podía despertarse en cualquier momento para causar un gran daño al país. Y Wray dice que esto es solo la punta del iceberg. Y continuando con las ciberamenazas de China, una operación del Partido Comunista Chino PSC apodada Spamflash está utilizando inteligencia artificial y redes sociales para sembrar el descontento y amplificar las divisiones dentro de Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. El objetivo del Spamflash es alimentar el descontento entre los electores al tiempo que se intenta persuadir al público internacional de que Estados Unidos está sumido en el caos. Y para esto se valen de imágenes de Biden y Trump generadas por inteligencia artificial donde los muestran en diferentes situaciones. Pero mírelo usted mismo ingresando en el enlace que dejamos aquí arriba. Un grupo de legisladores republicanos quiere que el presidente Biden desactive la cuenta de TikTok que tiene su campaña. Dijeron en una carta que Biden estaba ignorando los riesgos de seguridad nacional bien conocidos de TikTok. La compañía de Biden se unió a la aplicación de vídeos cortos a principios de este mes. Su primer vídeo fue visto 9,6 millones de veces y tiene unos 170.000 seguidores. Los esfuerzos del Congreso por prohibir TikTok o crear nuevas herramientas para restringirla están estancados. El mes pasado, TikTok informó al Congreso que 170 millones de estadounidenses utilizan ahora la aplicación frente a los 150 millones de un año antes. La Casa Blanca señaló la semana pasada que sigue estando prohibido el uso de TikTok en dispositivos gubernamentales. El Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos exigió el año pasado que los propietarios chinos de TikTok vendieran sus acciones o se enfrentaran a la posibilidad de una prohibición de la aplicación, pero la administración no tomó ninguna medida al respecto. Y en Europa, la Unión Europea está investigando TikTok. Sospechan que la aplicación incumple los acuerdos de transparencia y las obligaciones de protección de menores. Los principales motivos de preocupación son su diseño adictivo y el algoritmo que dirige a los espectadores hacia contenidos cada vez más extremos. Legisladores estadounidenses están impulsando un nuevo proyecto de ley en el Congreso para combatir las amenazas de China dentro del sector biotecnológico de Estados Unidos.
El proyecto de ley enumera un grupo de preocupantes empresas biotecnológicas extranjeras adversarias, con 4 empresas chinas en la lista. Si se aprueba, podría prohibirles hacer negocios con empresas biotecnológicas estadounidenses financiadas por el gobierno federal. La biotecnología es uno de los principales intereses tanto de Estados Unidos como de China y abarca una amplia gama de categorías, desde tratamientos médicos hasta ingeniería genética en agricultura y nuevos materiales. Los detractores de la ley argumentan que podría obstaculizar la cadena de suministro de medicamentos en Estados Unidos, pero muchos sostienen que es crucial para proteger los intereses estadounidenses. La Comisión de Seguridad Nacional sobre Biotecnología Emergente, un grupo del Senado que examina el sector, afirmó que el proyecto de ley puede garantizar que China no tenga acceso a los datos más confidenciales de los ciudadanos estadounidenses, como son los historiales médicos, en la competencia entre ambos países. Por su parte, la embajada china condenó repetidamente el proyecto de ley, afirmando que las empresas chinas son discriminadas por Estados Unidos por prejuicios ideológicos. Taiwán condenó a China por abordar un barco turístico taiwanés. Esto es lo que dijo una funcionaria taiwanesa este martes. Hirió los sentimientos de nuestro pueblo, creó pánico entre la gente y no fue en interés de los pueblos a ambos lados del estrecho de Taiwán. Hirió los sentimientos de nuestro pueblo, creó pánico entre la gente y no fue en interés de los pueblos a ambos lados del estrecho de Taiwán. Aumentan las tensiones en torno a la isla de Kinmen, situada a poca distancia de la costa china, pero controlada por Taiwán. Miembros de la Guardia Costera china abordaron el lunes un barco turístico taiwanés cerca de Kinmen y pasaron media hora comprobando el plan de ruta, el certificado y los documentos de la tripulación del barco. Subieron a nuestro barco y nos retrasaron media hora. El Partido Comunista Chino dijo el fin de semana que su guardia costera patrullaría Kinmen. 2 ciudadanos chinos murieron la semana pasada al volcar su lancha, se aventuraron demasiado cerca de la isla y fueron perseguidos por la Guardia Costera de Taiwán. El ministro de Defensa taiwanés dice que no responderán a acciones militares. También el martes por la mañana, la Guardia Costera taiwanesa ahuyentó a un barco guardacostas chino que entró en aguas controladas por Taiwán, cerca de la isla Kinmen. Según las autoridades taiwanesas, no hubo enfrentamiento militar. La embarcación china se alejó finalmente al cabo de 1 hora después de que las patrullas taiwanesas la instaran por radio y megafonía. Taiwán afirma que seguirá vigilando la situación en tiempo real en torno a las aguas, garantizando la armonía y seguridad en la región. Y en otro orden de cosas, el gobierno taiwanés además instó a sus ciudadanos a no viajar a Cuba. Ocurre después de que el país caribeño denegase la entrada a varios miembros de una familia taiwanesa a finales del año pasado. El director para América Latina y el Caribe del Ministerio de Exteriores taiwanés aseguró que no está claro si las autoridades cubanas aceptan o no aceptan los pasaportes taiwaneses, y señaló que la información publicada por el régimen cubano sobre los documentos taiwaneses es inconsistente. Por su parte, la isla caribeña dice que apoya el principio de una sola China y que por eso no reconoció los pasaportes. El principio de una sola China es uno de los pilares de la política exterior de Beijing y postula que la República Popular China es la única China y que Taiwán forma parte de ella. Al parecer, una ciudadana china fue detenida en su país y acusada de espionaje por trabajar para una empresa estadounidense. ¿Qué ocurrió y por qué hacer negocios en China puede ser más arriesgado de lo que se cree? Las tensiones marítimas entre China y Taiwán se recrudecen. Agentes chinos abordan sin previo aviso un barco turístico taiwanés en aguas controladas por Taiwán. ¿Hasta qué punto es apremiante la situación? La Oficina de Pesca de Filipinas acusa a China de verter sustancias químicas tóxicas en aguas próximas a un banco de arena en disputa. ¿Qué motivo se esconde el régimen chino? Y una enorme tormenta de arena tiñe de naranja el cielo del noroeste de China, afectando a ciudades enteras de la región de Xinjiang.
Al parecer, una ciudadana china fue detenida en virtud de la denominada Ley contra el Espionaje de Beijing. Según The Guardian, Emily Chen, de 50 años, trabajaba para una empresa estadounidense pero desapareció en diciembre después de viajar a la ciudad de Nanjing, en el este de China. El informe de The Guardian cita a su marido Mark Land, un ciudadano estadounidense. Mark dijo que Chen se encontró con su familia al aterrizar pero que nunca llegó a salir del aeropuerto. Pocos días después, las autoridades enviaron una carta al hijo de Chen, en la que le comunicaban que estaba detenida por revelar secretos de Estado a entidades extranjeras. Esta acusación en China puede conllevar una pena máxima de 10 años de prisión, o incluso peor, dependiendo de la gravedad del caso. Mientras trabaja para recaudar fondos para la batalla legal de su esposa, Lent dijo que Chen es solo una espectadora de lo que le está pasando, porque, y cito, nunca jamás espiaría a su propio país. Y al hijo de Chen, también ciudadano chino, se le prohibió salir del país. El año pasado, Chen trabajó como autónoma para la empresa de logística estadounidense Safe Ports, entre enero y abril. La directora general de la empresa declaró que la compañía estaba buscando oficinas en la ciudad de Dalian, pero añadió que no tenía ni idea de por qué arrestaron a Chen. La CEO de Safeport también afirmó que hacer negocios en China se está convirtiendo en algo prácticamente imposible, dada la hostilidad de Beijing hacia los extranjeros. El régimen comunista chino actualizó su ley contra el espionaje el año pasado. La normativa abarca una amplia gama de elementos, incluidos todos los documentos, datos, materiales y artículos relativos a la seguridad y los intereses nacionales de China, pero al mismo tiempo no define claramente el concepto de seguridad nacional. Expertos advierten que las nuevas disposiciones se podrían aplicarse incluso a actividades empresariales normales, incluidas las de países extranjeros. Según el informe de The Guardian, Chen se encuentra actualmente bajo vigilancia residencial en un lugar designado de China. Este sistema permite a las autoridades encerrar a personas hasta 6 meses sin permitirles apelar ni hablar con sus abogados o familiares. Las tensiones entre China y Taiwán van en aumento, especialmente en las aguas que rodean Kinmen, un grupo de islas controladas por Taiwán. Kinmen está situada a solo 5 kilómetros de la ciudad de Xiamen, en el sur de China, y muchos especulan sobre si las recientes idas y venidas en la región podrían ser un foco de futuros conflictos entre ambas partes. El lunes, 6 guardacostas chinos abordaron brevemente un barco turístico taiwanés cerca de Kinmen y realizaron una serie de comprobaciones. Y ocurrió después de que el día anterior las autoridades chinas amenazaran con llevar a cabo operaciones regulares en la región. Kinmen está bajo el control del gobierno taiwanés desde 1949, y Taiwán califica las aguas que rodean la región de zona prohibida o restringida. Según las normas taiwanesas, los barcos chinos no pueden entrar en aguas prohibidas sin permiso. La semana pasada, 2 pescadores chinos que penetraron en las aguas prohibidas murieron mientras huían de guardacostas taiwaneses. Beijing arremetió contra dicha operación, afirmando que China no reconoce ninguna de las zonas prohibidas de Taiwán. China tiene un largo historial de acoso y vigilancia de barcos taiwaneses, y últimamente estas agresiones van en aumento. Beijing considera a Taiwán como territorio propio, a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. El líder del régimen chino incluso amenazó en repetidas ocasiones con tomar Taiwán por la fuerza si es necesario. Y continuando con los conflictos marítimos, Filipinas acusa a China de verter cianuro tóxico en aguas próximas al disputado Bajo de Masinloc. Este compuesto químico se utiliza frecuentemente para aturdir y matar peces en masa, de modo que puedan ser fácilmente recolectados. La práctica se considera ilegal en muchos países, ya que el cianuro puede afectar a la mayoría de las especies marinas y dañar el ecosistema. Además, hace que los peces sean venenosos para el consumo. Un funcionario filipino dijo que los daños estimados podrían ascender a más de $17 millones. El Bajo de Masinloc es reconocido internacionalmente como parte del territorio filipino. Pero desde 2012 China viene desplegando patrulleros y buques de guerra en la región para impedir que los pescadores filipinos lleguen al arrecife. Washington está considerando unirse a la Unión Europea
para tomar medidas drásticas contra el apoyo exterior a Moscú. Por primera vez desde que estalló la guerra en Ucrania, los legisladores estadounidenses están considerando sancionar a las empresas chinas que ayudaron a Rusia en su invasión. El senador demócrata Gerard Connolly dijo a CNBC el lunes que las sanciones, y cito, que realmente están calando en Rusia y están afectando su productividad, el rendimiento económico y la calidad de vida, también podrían aplicarse a China. También advirtió lo siguiente a la segunda economía del mundo: francamente, China tiene mucho más que perder que Rusia. La semana pasada, los responsables políticos de la Unión Europea presentaron una nueva protesta de sanción comercial contra las empresas chinas que ayudan a Moscú. Si se aprueba, podría prohibir a las empresas europeas trabajar con determinadas entidades chinas. A pesar de que Beijing lo niega, hay numerosas pruebas que indican que China ayuda a Rusia. Un funcionario de seguridad nacional advirtió recientemente que China ayudó a Rusia e Irán a robar activos de propiedad intelectual estadounidenses para desarrollar sus armas. Además, el comercio entre China y Rusia aumentó más de un 26% en 2023. El principal diplomático de Washington, Anthony Blinken, incluso planteó la semana pasada a su homólogo chino su preocupación por el apoyo de Beijing a las fuerzas de defensa rusas. Ahora bien, el creciente número de sanciones podría aumentar las tensiones entre ambos países. Beijing, por su parte, instó a Washington a dejar de interrogar y acosar a los ciudadanos chinos en las aduanas estadounidenses, lo que se produce después de que a varios estudiantes chinos se les negara la entrada al país y se les cancelara el visado estadounidense. Washington alegó motivos de seguridad nacional, ya que dichos estudiantes tenían vínculos con instituciones ligadas al ejército chino. La Unión Europea está investigando a TikTok. El jefe de industria del bloque, Terry Breton, publicó en X que sospechan que TikTok incumple los acuerdos de transparencia y no respeta las obligaciones de protección a menores. Entre los principales motivos de preocupación figuran la configuración y el algoritmo adictivo que dirige a los usuarios hacia contenidos cada vez más extremos, así como una verificación de edad y una protección de privacidad por defecto potencialmente inadecuadas. La empresa matriz de TikTok, asentada en China, podría enfrentarse a multas de hasta el 6% de sus ingresos globales si se la declara culpable de incumplir las normas de la Unión Europea. A medida que el entorno económico de China se enfrenta a nuevos retos, aumenta el número de empresarios privados que afirman que les resulta difícil mantener sus empresas. NTD habló con dos de ellos para saber más de lo que están experimentando. Y esto fue lo que nos dijeron. Kim es el propietario de una empresa de materiales médicos de alta gama. Dice que sus anteriores clientes de Estados Unidos, Europa, Japón y Australia se están yendo a otros países asiáticos como India o Malasia, y culpa de esto a la agresiva diplomacia china hacia los gobiernos extranjeros que les está poniendo a las cosas muy difíciles para mantener los negocios internacionales. Afirma que su actividad es difícil de gestionar y que no tuvo más remedio que despedir a muchos de sus empleados, y agregó que su empresa no es un caso aislado en China. Hubo demasiados cierres, casi el 30% de los negocios locales. Los negocios están muertos. Parece que no hay forma de que vuelvan a abrir. Aunque NTD no puede verificar los datos sobre cuántos negocios cerraron en Wuhan, filmaciones muestran un amplio abanico de cierres de tiendas en la ciudad. Y la situación no se limita al sector privado. Las empresas estatales, conocidas por su estabilidad, también se enfrentan a problemas. Otro empresario llamado Chong puso el ejemplo de las salinas estatales chinas. Qigong alberga la mayor industria productora de sal de China, y Chong expuso que muchas grandes entidades salineras de la zona vienen cerrando una tras otra, y más de medio centenar de empleados del sector se quedaron sin trabajo. En los últimos 5 u 8 años antes de la pandemia, estas empresas empezaron a cerrar, y cuando la pandemia golpeó, algunas ya estaban cerradas por completo. Por todo esto que está pasando en el país, el sentimiento de los ciudadanos chinos hacia la economía y las autoridades llegó a un mínimo histórico.
Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Continuando con noticias de China, una enorme tormenta de arena barrió partes del noroeste del país durante el fin de semana, incluidas ciudades de la región de Xinjiang. En un vídeo publicado en las redes sociales el sábado, viajeros en una estación de trenes en Chumshuk se encontraron inmersos en un paisaje de color óxido. Las autoridades locales emitieron una advertencia diciendo que la visibilidad en la ciudad era inferior a 50 metros y prohibieron la circulación de vehículos por algunas carreteras. Imágenes publicadas en Internet muestran coches con las ventanillas rotas, posiblemente a causa de fuertes vientos, y todo esto ocurrió al mismo tiempo que en otras partes de Xinjiang una fuerte tormenta de nieve restringió las actividades de 40.000 turistas durante el fin de semana. Y en Taiwán tuvo lugar un colorido evento para celebrar el Festival de Linternas y el Año Nuevo Chino. Cientos de linternas de papel inundaron el cielo nocturno de la isla. El Festival de Linternas comenzó en 1999 en un distrito montañoso de Nuevo Taipei y marca el final de las celebraciones del Año Nuevo Chino. Los participantes escriben deseos para el Año Nuevo en las linternas, y puede ser algo tan personal como una tranquila vida amorosa, hasta temas más serios como la paz para los países en guerra. Quiero que mis amigos y mi familia estén sanos y que el mundo esté en paz. Y mi propia vida amorosa también tiene que ir bien. En la linterna escribí: sé valiente y ten fe. Es decir, espero que cuando me enfrente a retos en mi nuevo trabajo pueda mantener mi intención original y afrontar bien los nuevos desafíos. El Festival de Linternas atrajo a miles de visitantes de Asia y de todo el mundo. Una persecución marítima terminó en tragedia en el estrecho de Taiwán, una de las regiones más candentes del planeta. 2 pescadores chinos murieron tras entrar en aguas taiwanesas. Aparece una nueva amenaza para la alianza de la OTAN conforme China se esfuerza por reclutar a miembros actuales y pasados de la organización. ¿A quiénes apunta? Miles de vehículos Volkswagen fueron retenidos por la aduana estadounidense por culpa de un componente fabricado en China. La pieza incumple una ley contra el trabajo forzado. Y un dúo bipartidista se une en el Congreso para luchar contra el comunismo. Esta ideología está relacionada con la mayor pérdida de vidas humanas de toda la historia. Pero para estas 2 legisladoras, el asunto es más personal que político. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Este jueves tuvo lugar un accidente mortal en una de las zonas más calientes del planeta. 2 pescadores chinos murieron tras intentar huir de guardacostas taiwaneses en el estrecho de Taiwán. Mientras la lancha serpenteaba, tratando de eludir la inspección e incluso a la deriva, volcó y las 4 personas que iban a bordo cayeron al mar. Entonces nuestra patrullera lanzó inmediatamente una operación de búsqueda y salvamento, rescatando sucesivamente a 4 pescadores de China. Taiwán dijo que la embarcación china invadió sus aguas. Se acercó a poca distancia de Kinmen, una isla taiwanesa situada a poco menos de 2 kilómetros de China continental. El barco chino se negó a ser inspeccionado y al huir de los guardacostas taiwaneses, volcó y la tripulación cayó al agua. 2 pescadores murieron y otros 2 fueron rescatados. Funcionarios y legisladores taiwaneses defendieron a los guardacostas, afirmando que los miembros del servicio actuaron de acuerdo con la ley. Funcionarios señalaron que el barco chino no se registró ante las autoridades. Esto es lo que dijeron. Este tipo de embarcaciones son motivo de preocupación común y objetivo de las autoridades marítimas de ambas partes. En primer lugar,
el barco chino infringió la ley y se negó a ser inspeccionado. Se escabulló de los guardacostas taiwaneses, provocando una tragedia. Si el incidente se politiza en exceso, ocultaría el hecho de que los barcos chinos violan nuestras aguas con frecuencia. Las autoridades taiwanesas lamentaron el jueves la muerte de los pescadores chinos. Por su parte, Beijing condenó el incidente diciendo que, y cito, hirió los sentimientos de la gente de ambos lados del estrecho de Taiwán. Taiwán afirma que los barcos civiles chinos invaden regularmente aguas taiwanesas, lo que forma parte de la táctica china de zona gris. El término se refiere a estrategias irregulares cuyo objetivo es agotar al enemigo, sin lanzar un combate abierto. El régimen chino considera a Taiwán como parte de China, a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. Y surge una nueva amenaza para la alianza militar más poderosa del mundo, Estados Unidos y la OTAN. El general James Hecker, comandante de la Fuerza Aérea estadounidense en Europa, advirtió que China está reclutando a miembros de la OTAN y utilizando sus conocimientos para desarrollar sus capacidades militares. ¿A qué personas apunta China para reclutar? Se trata de miembros actuales y antiguos, incluidos pilotos encargados de mantenimiento, personal de centros de operaciones aéreas y otros expertos técnicos. El objetivo de Beijing es conocer las tácticas y procedimientos aéreos de Estados Unidos y la OTAN. Se sabe que el régimen utiliza empresas privadas chinas para reclutar a miembros de la OTAN, dirigiéndose a ellos a través de sitios web de empleo online o por correos electrónicos. La amenaza de China es tan grave que funcionarios de la OTAN y de la Alianza de los Cinco Ojos mantuvieron una reunión al respecto el mes pasado. Dijeron que las señales de alarma comunes incluyen puestos de trabajo en China y contratos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Hecker dijo que por suerte los funcionarios lo descubrieron a tiempo y pudieron traer de vuelta a algunos de los talentos reclutados. No obstante, advirtió que Beijing no cesa en su empeño. Los esfuerzos de China por utilizar talentos extranjeros para cubrir el déficit de capacidades militares de su ejército ya son noticia desde hace tiempo. Un caso es el del expiloto de la Marina estadounidense Daniel Dugan, que fue detenido en Australia en 2022. Se lo acusa de haber entrenado a pilotos militares chinos. Dugan se enfrenta a la extradición a Estados Unidos, y otro ejemplo es el de una empresa sudafricana que contrató a 30 expilotos militares británicos para entrenar a pilotos chinos. Los pilotos recibieron salarios por un total aproximado de $270,000 al año. Pasando ahora al sector automovilístico, miles de vehículos Volkswagen fueron retenidos por la aduana de Estados Unidos a su llegada. Todo se debe a un pequeño componente fabricado en China que podría estar infringiendo una ley contra el trabajo forzado. Según un informe del Financial Times que cita fuentes anónimas, Volkswagen pospuso la entrega del lote de vehículos hasta que termine de sustituir el componente fabricado en China. El retraso podría prolongarse hasta finales de marzo y afecta a marcas como Porsche, Bentley y Audi. Al parecer, el componente procedía del oeste de China y se adquirió a través de un proveedor indirecto. Volkswagen dijo que desconocía el origen del producto en ese momento, pero agregó que ahora está trabajando con las autoridades estadounidenses para investigar. En 2021, Estados Unidos prohibió las importaciones de productos fabricados con mano de obra forzada de la región china de Xinjiang. Legisladores y defensores de los derechos humanos llevan mucho tiempo acusando a China de reprimir a las minorías uigures mediante trabajos forzados y campos de detención. No es la primera vez que Volkswagen es objeto de críticas por sus vínculos con China. Un periódico alemán publicó recientemente un artículo en el que se denunciaba que la empresa adjunta china SAIC de la compañía utilizó trabajos forzados en Xinjiang para construir una pista de pruebas. En respuesta, Volkswagen dijo que está planeando hablar con SAIC sobre la dirección futura del negocio, pero no se mencionó nada sobre si la empresa se retiraría de Xinjiang. Y las acciones y posturas contra el comunismo alcanzaron un nuevo apoyo bipartidista en Estados Unidos. 2 congresistas unieron sus fuerzas este miércoles en el Capitolio para alzar la voz contra la ideología más mortífera de la historia. Ambas proceden de familias que escaparon de regímenes comunistas y buscaron refugio en Estados Unidos.
Conozcamos sus historias. La representante demócrata Debbie Weissman Scott y la congresista republicana Michelle Steele relanzaron formalmente el miércoles el caucus BOC de la Cámara de Representantes. Una de las formas más importantes de evitar que el comunismo arraigue en Estados Unidos es educar a nuestros hijos sobre sus horrores. El caucus declara que su objetivo es honrar y concienciar a los más de 100 millones de personas dañadas o asesinadas por gobiernos comunistas y centrarse en el impacto internacional actual de los regímenes comunistas existentes. Realmente hay una cadena maligna de naciones comunistas. En palabras de la congresista Weissman Scott a Steve Lance de NTD, una red mundial de autoritarios y dictadores utiliza el comunismo como arma para reprimir a su propio pueblo, al tiempo que socava los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. La cuestión de China y el Partido Comunista Chino parece ser uno de los pocos temas que está uniendo tanto a demócratas como a republicanos en el Capitolio. Lo vemos en el Comité Selecto. ¿Está usted comprometida con sus colegas demócratas a presionar a China para que cambie? Sí, no hay duda de que sirvo en el Comité de Apropiaciones y presido. Soy el miembro de mayor rango del Subcomité de Construcción Militar. Y me aseguro de que hagamos hincapié y demos prioridad al fortalecimiento de nuestra infraestructura en la cuenca del Pacífico y nos reunamos con nuestros propios aliados y los países que están en la cuenca para asegurarnos de tener un apoyo para proteger no solo nuestros intereses de seguridad nacional, sino también los intereses de seguridad nacional de los países democráticos aliados que apoyan la libertad y los derechos humanos de sus pueblos frente a la opresión y el mal que permea como resultado del liderazgo de China. La representante Steele también forma parte del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PSC. Steele declaró a NTD que está muy contenta de trabajar con la copresidenta Weissman Scott. Esto es totalmente bipartidista. Vamos a trabajar juntos y a plantar cara al PSC y al gobierno vietnamita. Steele agradece que el Congreso se ocupe de las violaciones de los derechos humanos y dice que es importante trabajar juntos para que todo el mundo sepa lo que hacen los regímenes comunistas. La gente se está dando cuenta de lo que ocurre realmente en China, de que tenemos que salvar a estas personas. El grupo de víctimas del comunismo se fundó por primera vez en 2017, pero se disolvió. Las congresistas anunciaron su intención de reactivarlo en diciembre del año pasado. El caucus restablecido expresó su apoyo a Hong Kong y a los musulmanes uigures contra el régimen chino, así como la designación de un día en memoria de las víctimas del comunismo. En el caso del régimen comunista chino, este reprime no solo a su población nacional, como es el caso de practicantes de Falun Gong, uigures, abogados de derechos humanos y disidentes, sino que también se encarga de reprimir y acosar a sus ciudadanos en el extranjero. Pero ¿cómo lo hace y cuáles son los padecimientos de las víctimas? Véalo usted mismo ingresando al enlace que dejamos aquí arriba. Y pasando ahora a la carrera espacial entre Washington y China, una empresa privada estadounidense lanzó este jueves un módulo de aterrizaje lunar. Si todo va bien, su alunizaje está previsto para el próximo jueves. Hasta la fecha, ninguna empresa privada logró alunizar con éxito. Solo 5 países, Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón, lo consiguieron. Estados Unidos no volvió a la Luna desde el programa Apolo, que finalizó hace más de 50 años. La empresa Intuitive Machines, con sede en Houston, construyó un módulo de aterrizaje y un cohete de SpaceX lo lanzó hacia la Luna. La NASA es el principal patrocinador del experimento. Pretenden alunizar en el polo sur de la Luna. Esta región es potencialmente rica en agua congelada. La NASA también planea aterrizar astronautas allí a finales de esta década. China, por su parte, quiere enviar una misión tripulada a la Luna para 2030. Y los preparativos del régimen ya están en marcha. ¿Podría China perturbar a distancia los puertos estadounidenses con solo pulsar una tecla?
El presidente Biden promulgó una orden ejecutiva para reforzar las infraestructuras estadounidenses contra esta amenaza. Analizamos las vulnerabilidades. La Unión Europea puso en marcha su primera ronda de sanciones contra empresas chinas. Es por su supuesta implicación en la guerra de Rusia en Ucrania. ¿Qué relación tienen? Y China se enfrenta a intensas nevadas en gran parte del país. Beijing es testigo de tormentas sin precedentes. ¿Podrían paralizarse las operaciones portuarias estadounidenses con solo pulsar una tecla desde China? El presidente Biden promulgó una orden ejecutiva para evitarlo. La orden pretende reforzar los puertos de Estados Unidos frente a ciberataques, especialmente los procedentes de China. Los puertos estadounidenses comparten una gran vulnerabilidad, las grúas chinas. Los puertos utilizan grúas para cargar y descargar mercancías, y el 80% de las grúas utilizadas en los puertos de Estados Unidos son de fabricación china. Por su diseño, estas grúas chinas pueden programarse y controlarse a distancia, lo que hace temer que puedan utilizarse para interrumpir las operaciones portuarias. Además, a algunos funcionarios les preocupa que estas grúas se puedan espiar para China, ya que disponen de sofisticados sensores que podrían permitir a Beijing vigilar lo que Estados Unidos transporta dentro y fuera del país, lo que es preocupante ya que el ejército estadounidense también utiliza puertos civiles para su logística. Si se toman los datos que salen de estas grúas, lo que se puede hacer es cuantificar realmente la salud de toda la economía de Estados Unidos, sabiendo lo que realmente estamos enviando, y lo que no estamos enviando, lo que estamos importando y lo que no. Desde el punto de vista comercial, se puede ver lo que está ocurriendo, pero también desde el punto de vista militar, en términos de qué unidades están allí, de qué tamaño son, qué tipo de equipo están recibiendo, para entrenamiento, lo que indica claramente qué es exactamente lo que esperan desplegar. Los puertos son fundamentales para la economía de Estados Unidos. Más de 30 millones de estadounidenses tienen empleos relacionados con ellos, y los centros de transporte canalizan más de 5 billones de dólares a la economía. Pero son vulnerables a los ciberataques. Un ciberataque podría bastar para interrumpir las operaciones portuarias durante días. En 2021, un ataque de ransomware obligó a una empresa de oleoductos de Nueva Jersey a interrumpir sus operaciones. El año pasado, ataques similares obligaron al mayor puerto de Japón a suspender los envíos durante un día. Las redes eléctricas, los oleoductos, los sistemas de abastecimiento de agua y otras infraestructuras también son vulnerables, y China intenta aprovecharse de todo esto. El director del FBI, Christopher Wright, advirtió la semana pasada que Estados Unidos está siendo testigo de una gran acumulación de armas por parte de China, y estas armas están ocultas en las infraestructuras críticas de Estados Unidos. Advirtió que están preparadas para atacar cuando el régimen chino decida que es el momento adecuado. El programa de piratería informática de China es mayor que el de todas las demás naciones importantes juntas, y esa ventaja de tamaño se magnifica porque la RPC utiliza inteligencia artificial, construida en gran parte sobre innovaciones y datos robados para mejorar sus operaciones de piratería informática, incluso para robar aún más tecnología y datos de inteligencia artificial. Wright testificó recientemente sobre una operación de piratería informática china desbaratada por el FBI. Los hackers chinos irrumpieron en las redes informáticas de algunos de los principales sistemas de agua, energía y transporte de Estados Unidos y mantuvieron ese acceso durante al menos 5 años. Este acceso les habría permitido interrumpir el suministro de agua y control de la energía en Estados Unidos. Las autoridades alcanzaron a cortar el acceso de los hackers chinos a estos sistemas, pero advirtieron que los hackers están buscando nuevas formas de volver a entrar. Volviendo a la orden ejecutiva del presidente Biden, no pretende arrancar y reemplazar las grúas, pero sí comprar grúas de confianza a países como Japón. También invertirá $20.000 millones en los puertos en los próximos 5 años. La orden ejecutiva también establece normas de seguridad cibernética para los operadores portuarios. La Unión Europea dio luz verde a una nueva ronda de sanciones y por primera vez se dirige contra empresas chinas
que supuestamente están ayudando a Rusia en su guerra contra Ucrania. 3 empresas de China continental fueron incluidas en la lista. Se sospecha que envían tecnologías críticas y material militar a Rusia, concretamente productos electrónicos y semiconductores. Una vez aprobadas, las empresas dentro de la lista negra tendrán prohibido hacer negocios con los miembros del bloque. La última medida se produce mientras la Unión Europea trata de impedir que Rusia utilice terceros países y rutas comerciales para eludir las sanciones. Cabe señalar que Bruselas renunció a imponer sanciones a empresas chinas por temor a enfadar a Beijing. Las nuevas medidas suponen el 13º paquete de la Unión Europea desde la guerra en Ucrania y, además de China, también afecta a otros países como Turquía, India y Corea del Norte. Y pasando a la guerra entre Israel y Hamás, China arremetió el miércoles contra Estados Unidos por la decisión de Washington de vetar una resolución de la ONU. La medida exigía un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y el borrador fue propuesto por Argelia, una nación norteafricana que no reconoce al Estado de Israel. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing describió lo que calificó de fuerte decepción de China por la votación. Estados Unidos argumentó que un alto el fuego incondicional solo perturbaría las negociaciones para la liberación de los rehenes. Para ser aprobada, una resolución del Consejo de Seguridad requiere al menos 9 votos a favor y ningún veto de los 5 miembros permanentes que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Estados Unidos fue el único país que votó en contra del proyecto. El Reino Unido se abstuvo. Fue la tercera vez que Estados Unidos veta una propuesta de alto el fuego de la ONU. A continuación, hablemos un poco sobre las ventiscas que azotan China. Una fuerte nevada barrió el país el martes, perturbando el tráfico y otras actividades. Según la prensa estatal china, se cerraron casi 200 tramos de carretera en 8 autopistas de todo el país. La tormenta continuó sin parar hasta última hora del miércoles, y la ola de nieve se extendió por varias ciudades chinas. Creo que los días posteriores a la nevada son un poco incómodos porque la carretera está resbaladiza. Y para ser sincera, los conductores no son tan considerados. Conducen muy rápido y salpican con mucha nieve. Creo que es bastante bueno ir a trabajar cuando nieva, porque en primer lugar el paisaje es bastante bonito. El Centro Meteorológico Nacional de China prevé temperaturas bajo cero en muchas partes del país. Y el número de protestas que se están produciendo en China experimentó un gran aumento desde el año pasado. Informes de la organización de investigación Freedom House muestran que en los últimos 3 meses se produjeron casi 1000 manifestaciones de disidencia, y la mayoría de ellas están causadas por problemas de dinero. Más del 60% de estas protestas estaban relacionadas con cuestiones laborales, y el 17% de ellas tuvieron que ver con el sector inmobiliario. Geográficamente, la provincia de Guangdong, en el sur de China, es la que registró más protestas. En medio de la creciente crisis inmobiliaria y otros problemas económicos, China es testigo de cada vez más disturbios en todo el país. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.